Buenas tardes, profesor. Soy Sariberta Jarquín del tercero F y hoy voy a presentar mi tema, que es de súbditos a ciudadanos. Durante mucho tiempo las personas se consideran súbditos de los reyes. La libertad no era un derecho, sino una concesión para las personas. Los seres humanos no eran considerados como iguales. En los siglos XVII y XVIII, filósofos ilustrados como Locke, Hobbes y Rawls defendieron la soberanía del pueblo por encima de monarca. Hablaban de un estado natural en donde los seres humanos debían ser libres e iguales. Estas ideas fueron la situación social y otorgar a cada hombre una vida más digna y justa. Fuentes y testimonios. A lo largo de la historia han aparecido dos tipos de sociedades de los 5 continentes, las sociedades del círculo y las sociedades del triángulo. En la sociedad del triángulo existe una división muy clara de los poderes. Unas personas estaban arriba, la mayoría se queda abajo, los extranjeros, los esclavos, los trabajadores libres, los campesinos, generalmente más abajo, y los artesanos, los comerciantes, los militares, la nobleza y los sacerdotes casi siempre más arriba. El vértice superior del triángulo incluso es el rey, el jefe. Incluso esa persona desde sobre la vida y la muerte de las personas que están abajo. Las revoluciones generan grandes cambios. El triunfo de la Revolución Francesa dio origen a grandes cambios dentro y fuera de Francia. En lo político, modificó la forma de gobernar y afectó a las monarquías absolutas, al destacar la soberanía de los pueblos, es decir, su capacidad para gobernarse. En los aspectos social y económico se mejoró el pago de impuestos. El gobierno organizó sus gastos. Varias tradiciones y costumbres propias del feudalismo se suprimieron. En el terreno cultural se crearon muchas escuelas laicas. Las ideas de la Revolución Francesa se difundieron por toda la Europa, por medio de libros, periódicos y conversaciones de la gente. La separación de la Iglesia y del Estado, establecida en 1794, fue el antecedente y de divorcio entre religión y política para que se dio en Francia y en otros países. Una nueva geografía política y económica. Después de la Revolución Francesa, la geografía política en Europa cambió debido a las conquistas que emprendió Napoleón Bonaparte. También hubo cambios en la economía. Durante este periodo, siglo XVI al XVIII, los estados nacionales europeos le daban prioridad a la expansión de los mercados y a la protección de los intereses comerciales mediante la reinversión de las ganancias. El desarrollo económico iniciado desde el siglo XVI con el mercantilismo propicio o avance general de la sociedad, en particular de la burguesía. Las guerras napoleónicas. Durante la época de la Convención, Francia fue atacada por una coalición de países europeos que fueron derrotados por los franceses, al mando de un destacado general, Napoleón Bonaparte. En 1796, durante una época de escasez y hambre, Bonaparte fue enviado a Italia, donde con 40,000 soldados mal equipados venció a los ejércitos austriacos y sus aliados, y envió a París alimentos y obras de arte. Estas victorias lo hicieron popular entre el pueblo, aunque no entre los gobernantes. Ante un gobierno débil, Napoleón dio un golpe de estado en 1799, formando un consolado gobierno integrado por 3 cónsules. El 2 de diciembre de 1804 se hizo coronar emperador. Para así lograr su propósito, continuó con sus campañas militares con el fin de dominar toda Europa y campañas militares. Al principio, Napoleón puso en práctica reformas impulsadas por la Revolución, restableciendo la paz. Reorganizó la hacienda pública y fomentó la educación. En el proceso hacia una sociedad laica, los primeros republicanos nacionalizaron los bienes de la Iglesia y Napoleón firmó un concordato con el Papa, que aseguraba la subordinación de la Iglesia del Estado, mismo que convirtió en ley la Declaración de los Derechos Constitucionales de la mayoría de los países del Occidente, porque incluía la libertad de expresión, de religión y de elección de gobernantes, y establecía que todas las personas tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones. Triunfó en muchas batallas debido a su inteligente estrategia. Atacaba con rapidez, dividía a los enemigos y los enfrentaba por separado,
y en los lugares que conquistaba y ponía como gobernantes a sus familiares. En España nombró rey a su hermano José. El zar de Rusia no apoyó el bloqueo contra Inglaterra y Napoleón le declaró la guerra. Invadió Rusia y para su sorpresa encontró la ciudad abandonada, incendiada y sin alimentos para sus soldados. Esta fue su mayor derrota y en la difícil y penosa marcha de regreso a Francia murió la mayor parte de su ejército. Derrotado, abandonó el poder en 1814, fue desterrado a la isla de Elba en donde escapó en 1815. Poco después fue desterrado nuevamente a la isla de Santa Elena, ahí falleció a los 52 años.